Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Tribuna por Paraguay TV HD. Y hoy al inicio vamos a estar hablando de un tema que generó realmente mucha controversia, sobre todo en lo que nosotros pensamos de cuántos paraguayos éramos y lo que la encuesta a través del INE que ha dado como resultado que somos 6.109.903 paraguayos. ¿Por qué nosotros teníamos el imaginario que tendríamos que ser 8 millones? Bueno, nos van a estar explicando también y sobre todo puntos que es importante para un país en cuanto a lo que es la proyección, cuando hablamos de lo que es la demografía, la vejez. Tanto se ha hablado del bono demográfico también, cómo estamos ubicados, en qué punto estamos. Inclusive ya me están hablando de proyecciones aquí a 100 años, cuántos son la cantidad hoy de la población de adultos mayores, cuánto se prevé dentro de 50 años. Y realmente hay como desafíos muy importantes en cuanto a lo que es el tema de jubilación, de seguridad, que son temas que ya se tiene que analizar, sobre todo para estar previendo en montos y situaciones y desafíos por demás importantes. Si antes había una proyección de vida de 60, 65, hoy no es lo mismo, o sea, se llega a 80 por una cuestión de acceso también a la salud pública, al tema de información y conocimiento que se tiene con respecto a este tema, de calidad de vida. Nos acompaña y agradecemos tu presencia, Claudina Sabatierra. Ella es especialista de población y desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y buena disposición para conversar sobre estos temas. Bueno, porque tenemos el imaginario que íbamos a hacer 8 millones y nos salen que somos 6.109.903 paraguayos. Bueno, la cifra de 7.400.000 es una cifra que provenía de las proyecciones de población realizadas en el año 2015 y cualquier ejercicio de proyecciones se basa en datos históricos del Paraguay y en supuestos del comportamiento de las variables de fecundidad, mortalidad y migraciones. Entonces, ese ejercicio arrojaba que Paraguay iba a estar aproximadamente, las proyecciones nunca son un número exacto, pero aproximadamente en 7.400.000. El INE, con el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002, va a campo, recolecta información de cada uno de los ciudadanos paraguayos y paraguayas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, y en ese conteo exhaustivo de la población encuentra que la población de Paraguay es de 6.109.903 personas al año 2022. Entonces, la diferencia no es que migraron o se murieron, la diferencia nunca estuvo en Paraguay, porque lo que ocurrió es que algunos de esos supuestos no se cumplieron a cabalidad. Por ejemplo, estamos observando que hay un descenso más rápido de la fecundidad. Las proyecciones tampoco contemplaban las 20.000 defunciones que ocurrieron en la pandemia y también alguna diferencia explicada por saldo migratorio. El saldo migratorio es la diferencia entre las personas del exterior que llegan a vivir a Paraguay y las personas de Paraguay que van a residir a otros países. Entonces, en los últimos 20 años hubo cambios importantes en estas tres variables en el país que hoy arrojan una nueva realidad. Y eso no tenemos que relacionarlo con el número de cédula de identidad, ¿no? No, claro que no, porque el número de cédula de identidad no cuenta a las personas que se van del país por la emigración internacional y tampoco a las personas que fallecen. Entonces, es un conteo de cada persona que nace en Paraguay, que se registra. Y a partir de ahí, entonces, uno lo que debe hacer a partir de los registros administrativos o de los censos de población es descontar las personas que salen de la población de Paraguay por defunción o por migración. Y sobre todo en estos términos, ¿verdad? O sea, hoy, por ejemplo, ¿cuántos adultos mayores tenemos en este porcentaje? Porque estábamos hablando justamente y me parece muy visualizador si es que se quiere pensar en políticas económicas, de salud, de educación, ¿no? Sí, Paraguay está entrando en un proceso incipiente de envejecimiento. Hay países de la región que ya están en un proceso mucho más avanzado del envejecimiento. Es el caso de Argentina, de Cuba, de Uruguay y obviamente también los países europeos ya en otras regiones del mundo. En el caso de Paraguay, hoy se está estimando que el 8.6% de la población tiene 60 años y más. Eso son aproximadamente unas 700.000 personas.
Paraguay está en un momento justo de aprovechar todas las oportunidades que brinda este cambio en la demografía. ¿Por qué? Porque todavía tenemos jóvenes que están aportando capital humano y todavía no tenemos un volumen tan significativo de personas adultas mayores. Con el correr del tiempo y el envejecimiento de la población, este grupo va a ser el único que va a crecer en términos absolutos y relativos. Se estima que en unos 20 años ese volumen se va a duplicar, quiere decir que vamos a pasar de tener en Paraguay 700.000 personas de 60 años y más a tener 1.400.000. Entonces, tenemos un margen de tiempo para prepararnos con políticas públicas adecuadas, para ver al interior de las familias cómo vamos a organizar el cuidado, porque ya no tenemos la misma cantidad de hijos que teníamos en el pasado, entonces ya no es entre 4 hijos encargarnos de mamá o de papá, de llevarle a la consulta, de estar el fin de semana con ellos, de comprarles un medicamento. Ahora ya tenemos menos hijos y lo que debemos hacer es aprovechar este lapso de tiempo para potenciar a la juventud que el día de mañana se va a tener que hacer cargo de un nuevo escenario poblacional. Es verdad, o sea, no, y aparte, inclusive hay situaciones en las cuales se tienen 2 hijos o 1. Exacto, sí, sí, sí. Y esto, por ejemplo, sirve también a nivel de proyecciones, o sea, del seguro que tenemos de IPS o lo de salud pública o lo que es la educación misma también, ¿no? Así es. Esto es, la demografía nos permite, a diferencia de otras ciencias, hacer pronósticos sobre grandes tendencias y ahí no hay margen de error porque Paraguay vive lo que ya pasaron muchos países de Europa y algunos países de la región. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de ver buenas prácticas en otros países y poder adaptarnos tomando medidas de políticas públicas, porque el envejecimiento de la población, si bien el envejecimiento empezó en los estratos socioeconómicos más elevados, porque ellos son quienes en primer momento bajan la fecundidad y pueden sortear este tipo de situaciones con gasto de bolsillo, el envejecimiento llega para toda la población. Entonces, aquellos que no tienen los recursos necesarios para costear un servicio de cuidado, un traslado, un médico, un geriatra, un kinesiólogo, entonces es ahí donde la política pública debe cuidar la calidad de vida de las personas. Y sobre todo también el bono demográfico, que siempre nos hablan que estamos al límite. ¿Qué tan al límite estamos y qué es todavía lo que se puede hacer para mejorar? Finalmente lo que queremos es mejorar como calidad de vida, ¿no? Sí, no estamos al límite, pero sí debemos acelerar la marcha en el aprovechamiento del bono. El bono demográfico no es otra cosa que un plus, un extra de población en edades activas, en edades productivas, laborales, producto de haber tenido una alta fecundidad en el pasado. Entonces hoy llegan un contingente grande de personas en Paraguay a edades productivas. Entonces, si logramos aprovechar eso, de nuevo con capital humano, con formación, con empleos formales, con salud, lo que vamos a hacer es potenciar que cuando se agote este bono demográfico, las estimaciones vigentes están dando que alrededor del 2050 se agota este bono demográfico y se agota por lo mismo que estábamos hablando, porque empieza a crecer la población dependiente. Esos dependientes no son los mismos que en el pasado, que eran niños, sino que ahora son personas adultas mayores. Entonces ahí es cuando se nos agota el bono demográfico, pero también tenemos otra oportunidad que es, nosotros hablamos del potencial del aporte de las mujeres o un bono femenino, que liberar a las mujeres de esta carga de trabajo no remunerado en sus hogares, del cuidado, de las tareas domésticas, a partir de que tienen una mejor formación y mayor posibilidad de insertarse al mercado laboral, brinda una posibilidad de cerrar la brecha en participación laboral respecto a los hombres y que ellas puedan hacer un aporte mayor tanto a la economía de los hogares como obviamente en suma a la economía nacional. Entonces creo que estamos en una coyuntura única, es transitoria, se va a acabar, pero este es el momento de tomar medidas basadas en estas evidencias que tenemos hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, un sistema de cuidados, revisar el sistema de jubilaciones y pensiones, porque tenemos solamente un 20% y un 80% que no está cubierto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder tener mayor formalidad en el empleo que permita garantizar
recursos económicos durante la vejez, que va a ser una vejez más larga a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, no es lo mismo con la creación de IPS en su momento y los desafíos de hoy de IPS, ¿no? Exacto, en el 1950 una persona vivía en promedio, la esperanza de vida era de 60 años. Hoy estamos las mujeres en 77 años, los hombres en 71, hay ahí una brecha. Las mujeres viven más que los hombres, esa es una realidad. Y se pronostica que al 2100 la esperanza de vida en Paraguay va a ser de 84 años. Quiere decir que en promedio las personas que nacen hoy en Paraguay a futuro van a vivir hasta los 84 años. Somos más longevos, ¿no? Somos más longevos, pero también hay que asegurar que esos años extra de vida sean con salud. Estamos hablando de un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable que permita que ese envejecimiento no sea una sobrecarga, en particular para las mujeres, en tareas de cuidados no remunerados, porque de nuevo no es lo mismo cuidar un niño o una niña de 0 a 3 años, 4 años, hasta que ingresa al sistema educativo, que cuidar a una persona con una enfermedad crónico-degenerativa. Quienes en sus casas tienen una persona con Parkinson, con Alzheimer, saben de lo que estoy hablando. Es una enfermedad que uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Y es una enfermedad súper costosa. Entonces, de ese tipo de enfermedades o de la pérdida de autonomía a partir de la edad, son los retos que se vienen en materia de población y que desafían obviamente el sistema público, ¿verdad? Tanto en cómo vamos a recaudar para poder financiar y hacer mejores inversiones, como también qué población va a ser la que va a estar destinada a esas tareas de cuidado de forma remunerada. Hoy, por ejemplo, las mujeres, comparados con años anteriores, ¿no? O sea, inclusive por décadas tendríamos que hablar para hacer una diferencia. Hay más mujeres estudiando, trabajando, de eso que vos estás diciendo, de no quedarse, que también es todo una contribución la mujer que es ama de casa, por todo esos gastos. O sea, no, es un trabajo. Y no es poca cosa, ¿no? Para nada. Hay un estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el año 2021 junto con instituciones de gobierno, que se llama visibilizar el trabajo no remunerado, que justamente muestra que las mujeres en promedio trabajan más que los hombres, y eso está explicado por la suma de horas que las mujeres dedican al trabajo remunerado más el no remunerado. En otras palabras, hablamos de la doble jornada. Una mujer que trabaja para el mercado laboral, sea dependiente o de forma independiente, pero que a la vez cuida, limpia la casa, atiende las mascotas, hace las compras. Eso es un trabajo a tiempo completo. Entonces, la diferencia está que esa sobrecarga de trabajo no remunerado impide que la mujer pueda tener un desarrollo pleno en el mercado laboral remunerado, y la aspiración es con un salario decente y un trabajo formal. Entonces, claramente en la conciliación familiar, de cuando nos ponemos en la mesa y decir, bueno, ¿quién hace qué? Debe haber un mejor balance y un mejor reparto de las actividades que posibiliten esta paradoja, ¿verdad? Las mujeres tienen en promedio más años de estudios que los varones, pero cuando tienen que aprovechar ese potencial, quedan por la división sexual del trabajo en sus hogares. Entonces, es un desafío poder mirar esas normas culturales y decir cómo balanceamos mejor para que las mujeres puedan tener mejores oportunidades que le permitan alcanzar su autonomía económica. Por ejemplo, ¿cuál es lo más urgente cuando hablamos de demografía, cuando estamos hablando también de vejez y el bono demográfico? Los tres son importantes, o sea, ¿hay algo que tendríamos que priorizar? Sí, a ver, si tendríamos que hacer un paso a paso, hoy tenemos que potenciar a la juventud, ver que los jóvenes tengan empleo y que ese empleo sea formal, que le permita a lo largo de su trayectoria laboral acumular la cantidad de años necesario para tener una jubilación. Sí. Necesitamos formar a estos jóvenes en nuevas tecnologías que tenemos. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también implica destrucción de puestos de trabajo. Sí. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que estos jóvenes tienen que tener para estas nuevas transiciones o transformaciones que se están viviendo en un mundo globalizado? Entonces, por un lado es educación, es salud. En Paraguay perdemos en promedio 6 jóvenes por día por defunciones a raíz de accidentes, homicidios y suicidios.
salud mental en juventud no es un tema menor, tenemos que hacer frente a eso. Pasó una pandemia, pasaron muchas cosas, entonces hay que hacer frente al cuidado de la juventud y también en ese orden de prioridades tenemos que mirar desde la niñez, porque solemos decir que la trayectoria de vida es una acumulación de vulnerabilidades, porque un niño que nace en un entorno de situación de pobreza, que está malnutrido, mal alimentado, no va a la escuela o falta mucho, es víctima de violencia, acumula a lo largo de su vida ciertas condiciones que no le van a permitir un desarrollo pleno o con calidad. Entonces, debemos cuidar hoy. Decimos en Uruguay, por ejemplo, yo siempre suelo contar que me costó 2 días encontrar el primer niño y es una realidad que uno lo vive día a día. Entonces, hoy el Oro QI es cuidar niñez, adolescencia y juventud, prepararlos para estos desafíos que se vienen. Y en segundo orden, entonces, sería empezar a planificar cómo vamos a atender al envejecimiento de la población. O sea, yo creo que hay que tener esa proyección desde joven de cómo llegar, o sea, que existe, que la juventud no es eterna. No, no. O sea, eso primero, ¿verdad? No existe la pastilla que nos haga jóvenes todo el tiempo. Y pensar, porque finalmente yo creo que hay un nivel, hay un grupo ya que como que somos conscientes que no querés ser la carga de los hijos, porque hay un pensamiento paraguayo, yo crío hijos para que me cuiden. Ojo con eso, ¿eh? Salen las encuestas tal cual, piensan financiar su vejez a través de los hijos. Sí. Pero es una cuestión cultural, te digo, ¿no? Y hoy ya es prácticamente inviable pensar que los hijos, porque no están los hijos, o sea, esperábamos determinado nivel de fecundidad y hoy los datos nos están mostrando que la caída de la fecundidad ocurrió de forma más rápida de lo que se había planificado. Entonces, ya las parejas, por varias razones, deciden empezar más tarde a tener hijos, tener menos hijos o definitivamente no tenerlos. Y es un derecho de las personas hacer esa elección. Entonces, no está bien ni está mal, solo que debemos prepararnos para una nueva realidad. Si pensábamos financiar la vejez a través de nuestros hijos, hoy tenemos que ver mecanismos innovadores para financiar la vejez. Y tampoco es una garantía tener 10, 11 hijos que alguien te va a cuidar, ¿no? Sí, seamos honestos. Así es. En otro momento capaz, pero también, o sea, yo creo que de lo que vos decís, el rol de la mujer es así, porque se le deja también eso de mantener su familia y mantener sus padres o los suegros o los abuelos, o sea, queda mucho y eso también es una cuestión cultural, ¿no? De Paraguay. Así es, ahí hay mucho por trabajar, por instalar estos temas, porque muchas veces los cambios en la población no son perceptibles en el corto plazo, si tienen que pasar esto, por ejemplo, ver estos números de frente y decir, bueno, estamos preparados, ¿cómo le vamos a hacer frente a esto? Y de nuevo, o sea, en políticas públicas un cambio apenas en una década se empieza a ver. Nosotros siempre mencionamos, por ejemplo, el programa Tecoporá. El programa Tecoporá es del año 2005. Programas de protección social llevan mucho tiempo en empezar a mostrar, en tener cobertura y empezar a mostrar resultados. Entonces, este es el momento, es una oportunidad única que tiene el país de prepararse, de sentar unas bases sólidas para hacer frente al envejecimiento, de nuevo, como lo están haciendo todos los países. Esto no es exclusivo de Paraguay. Nosotros incluso en la región ya estamos llegando con un desfasaje. Hay países que ya han avanzado mucho más que nosotros. Esto también, o sea, como una cuestión de pensamiento, porque es como una cuestión muy ligada a lo cultural, a nuestras tradiciones, de cómo nos manejamos, pero tenemos que adecuarlo también a estructuras, o sea, de lo que estábamos hablando, de pensar en las jubilaciones, porque eso también es importante para salud pública, cómo encarar, porque ahora ya no es solamente niñez que tiene que atender, sino también adultos mayores, ¿no? Así es, sí. Nosotros siempre mostramos indicadores y el progreso que ha hecho Paraguay en los últimos 20 años en indicadores sociales, en alfabetización, en acceso a la salud. Paraguay se ha especializado en la atención materno-infantil, tiene coberturas de vacunación muy altas, la mortalidad materna también ha bajado, pero
este es el momento de decir, ahora tenemos que prepararnos. ¿Cuánto tiempo nos lleva a formar geriatras, por ejemplo? Sí. Tiene que pasar toda la carrera, especializarse, y entonces en 10 años tenemos un geriatra o un grupo de geriatras bien preparados, kinesiólogos, gente que, la infraestructura misma de las viviendas. Hay una tendencia también a una transformación de la composición de los hogares en Paraguay. Ya no tenemos aquel hogar nuclear completo, ya lo que estamos viendo es una tendencia hacia hogares unipersonales o también hogares monoparentales, quiere decir, o está mamá o está papá con algún hijo. Entonces, esos cambios en la estructura de los hogares también hay que tenerlos en cuenta cuando miramos todas estas transformaciones. Bueno, según la proyección de ahora, teniendo este número de 6.109.000 que somos, de aquí a 10 años, ¿cuántos paraguayos tendríamos que ser? Bueno, ese ejercicio está en curso en este momento con el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística. Lo que el instituto hizo en este momento es presentar la foto del Paraguay, que son los datos del censo, y en diciembre presentará el ejercicio de las nuevas proyecciones o la actualización de las proyecciones nacionales de población, y entonces ahí vamos a tener ¿Pero hay algún el dato. porcentaje? Todavía no podemos anticipar nada, pero hay un equipo técnico súper valioso trabajando arduamente en esto para que tengan una idea. Juntan registros e información del Paraguay desde 1950 hasta la fecha y a partir de acá tienen que hacer la proyección. Entonces es un trabajo arduo y ya dentro de poquito vienen los datos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gloria, a vos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.